Ahora sí, entonces ahora sí corremos, pues esto es fácil. Miembro superior, primero, región del hombro. Región del hombro. La región del hombro, a su vez, está constituida por tres regiones. ¿Cuáles son las tres regiones que conforman el hombro? Ahí lo tienen escrito. La región deltoidea, la región axilar y atrás la región escapular. Las tres conforman la región del hombro. Cuando uno estudia hombro, estudia esas tres regiones. La región deltoidea, la región axilar y la región escapular. ¿Correcto? Muy bien. Empezamos con la primera, la región deltoidea. La región deltoidea está conformada principalmente por este músculo que he señalado, el famoso músculo deltoides. Es un músculo carnoso, fácilmente palpable, ¿verdad? Que forma la convexidad, la redondez característica que tiene el hombro, ¿verdad? Es un músculo carnoso, lo cual lo hace elegible incluso para inyectables intramusculares, ¿no? Como por ejemplo han sido las vacunas estas contra el coronavirus, ¿correcto? Pues es un músculo en el cual se pueden colocar inyecciones tranquilamente. Entonces es un músculo, y es el que forma la convexidad, la redondez característica que tiene el hombro. Este es el músculo deltoides, ¿correcto? Este músculo, un detalle interesante que quiero que sepan ustedes que recién están empezando, es que cuando hablamos de músculos, siempre un tema que interesa mucho es dónde se inserta, en qué lugares se inserta, ¿no? Siempre va a haber, en el caso del miembro superior, va a haber una inserción superior, o también llamada inserción proximal, y una inserción inferior, o inserción distal, ¿verdad? Algunos hablan del término origen e inserción. A algunos les gusta hablar en ese término. Pero les comentaré que son términos funcionales, son términos biomecánicos. Algunos dicen que el origen, el origen siempre es la inserción superior o proximal. Y la inserción acerca de la inserción inferior o distal. Eso es falso. Eso es mentira. ¿Está claro? Entonces ya lo podemos conversar en cualquier momento. Por eso es que yo no hablo de origen e inserción. Porque eso hablo cuando hablo de términos funcionales o biomecánicos. Pero en anatomía básica hablo de inserción superior o inserción proximal e inserción inferior o inserción distal. Y eso va a ser para todos los músculos que veamos, tanto en el miembro superior como en el miembro inferior. Pero claro, esas son mis reglas de fuego. Muy bien. Entonces, la inserción superior o inserción proximal del deltoides es en tres lugares, como está escrito ahí. Uno, en la clavícula. Dos, en el acromión. Y atrás tres, en la espina de la escápula. En tres lugares se inserta el deltoides. Ahí lo vemos atrás, ¿ven? Hasta atrás llegan. En la espina de la escápula, ¿ven? Claramente lo pueden notar. Entonces, ¿en qué lugares específicamente? Eso no está escrito, yo lo agrego. Miren, ¿ven? Se va a insertar en el tercio externo, en el tercio lateral del borde anterior de la clavícula. Luego se va a insertar en todo el borde externo del acromión. En todo el borde externo del acromión. Y en tercer lugar se va a insertar en el borde o labio inferior de la espina de la escápula. En esos tres lugares se inserta. Se va a insertar entonces en el tercio lateral o tercio externo, o sea, el tercio cóncavo del borde anterior de la clavícula, se va a insertar en todo el borde externo, digamos, en todo el contorno exterior del acromión, y por último en el labio inferior o borde inferior de la clavícula. Ahí se inserta, esa es la inserción superior, en tres lugares. Eso motiva a los autores a decir que el deltoides tiene tres fascículos. Tres porciones. Tiene un fascículo anterior o fascículo clavicular. Tiene un fascículo lateral o fascículo acromial. ¿Correcto? Y tendrá un fascículo posterior o fascículo escapular. Tres fascículos. ¿Correcto? Muy bien, así de claro. Y los tres fascículos convergen, es decir, se van a juntar hacia abajo, los tres fascículos convergen, se juntan hacia abajo, ¿no? Converger es que se juntan, pues, ¿no?
y se van a insertar ¿dónde? En la V deltoidea, ¿se acuerdan? La tuberosidad deltoidea. ¿Dónde se encontraba eso? En el tercio medio de la cara anterolateral del húmero, de la diáfisis del húmero. Ahí se encuentra la V deltoidea, tercio medio de la cara anterolateral de la diáfisis del húmero. ¿Estamos claros? Muy bien, eso es lo fundamental. Bien, entonces, así de sencillo. Otro concepto que quiero que sepan es que cuando uno habla de un músculo, la pregunta es cómo va a accionar, cómo va a ser su función. Tienen que entender en primer lugar que un músculo, ¿cómo acciona? Contrayéndose. Los músculos se contraen, no se estiran, no se alargan. Más bien los músculos se acortan, se contraen. Y al contraerse, generan una fuerza. Una fuerza. ¿Me dejo entender? Y ustedes deben saber, desde épocas prehistóricas, o sea, desde épocas preuniversitarias, antes de ingresar a la universidad, o sea, antes de nacer, por física, una fuerza es una magnitud escalar o vectorial. Vectorial, ¿no? Es decir, en física escolar te deben haber enseñado de que una fuerza se representa por un vector. ¿Verdad? Por un vector, porque es una magnitud vectorial. O sea, que aparte del valor, de la intensidad, del módulo, ¿qué más necesitas? Una orientación, una dirección. ¿Hacia dónde va esa fuerza? Así de simple. Y la puedes representar en el eje de coordenadas. ¿Verdad? Eso es física prehistórica o preuniversitaria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, así de simple. Entonces, por ejemplo, si yo analizo el deltoides por cada fascículo, por ejemplo, el fascículo anterior, el fascículo clavicular, al contraerse va a ejercer una fuerza así, que va hacia arriba y hacia adentro. Hacia arriba y hacia adentro. Se contrae, va a levantar el brazo así. ¿Me dejo entender? Solamente el fascículo anterior, el fascículo clavicular. Esa fuerza, ustedes también saben por física, que la fuerza la puedo descomponer. Un vector lo puedo descomponer en sus ejes, sobre los ejes de coordenadas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces este vector lo descompongo en su componente vertical que va hacia arriba y su componente horizontal, ¿no? ¿Correcto? Que en realidad viene hacia adelante. Este componente viene hacia adelante, no está yendo hacia adentro, sino viene hacia adelante. ¿Correcto? Entonces, hacia adelante y ligeramente hacia adentro, eso sí, hacia adelante y ligeramente hacia adentro. Entonces, este vector original desaparece. Desaparece. Entonces analiza las componentes. ¿Qué hará la componente vertical hacia arriba? Va a levantar el brazo, así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llamaba este movimiento? Abducción. Abducción del brazo. Va a abducir el brazo. ¿Correcto? Esa es la componente vertical. ¿Y la componente horizontal que viene hacia adelante? Hacia adelante y ligeramente hacia atrás. ¿Va? ¿Cómo se llama este movimiento? El brazo hacia adelante. ¿Cómo se llama el movimiento hacia adelante? Les dije en la clase pasada. Flexión. Flexión del brazo. Flexión del brazo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué funciones principales realiza? Solamente, miren, este es el fascículo anterior, el fascículo clavicular deltoides. El fascículo anterior hace abducción y hace flexión del brazo. ¿Me dejo entender? El fascículo lateral, el fascículo acromial es abductor puro. Abductor puro, levanta el brazo hacia afuera. El fascículo lateral es abductor puro, mientras que el fascículo posterior, mírenme la dirección de sus fibras, miren la dirección de sus fibras, también va a ejercer un vector así, acuérdense eso. Los músculos, ¿cómo actúan? Actúan contrayéndose. Al contraerse, que generan una fuerza, y la fuerza es una magnitud vectorial. Por lo tanto, se representa no solamente por intensidad o módulo, sino también por una dirección, orientación, y eso se dibuja como una flechita, lo que en física se llama vector, ¿verdad? Y luego lo puedes descomponer. Y así puedes entender la función de todos los músculos. Recontra fácil, ¿correcto?
Entonces, miren este fascículo posterior escapular, este vector lo descompongo hacia arriba y hacia atrás. En realidad esto viene hacia atrás y ligeramente hacia adentro. Entonces, la componente vertical, ¿qué hace también? Abductor. Y hacia atrás, ¿cómo se llama el brazo cuando va hacia atrás? Extensor. Hacia adelante es flexor, hacia atrás es extensión. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo analizo al deltoides por cada fascículo, el fascículo anterior o clavicular es abductor y flexor del brazo. Otro detalle también que quiero que sepan, que cuando ustedes hablen del movimiento de un músculo, digan qué parte del cuerpo está haciéndolo. Porque dicen, ¿qué es el deltoides? ¿Qué función tiene? Ah, abducción. Ah, o sea que yo puedo abducir la cadera también con el deltoides. No, pues tiene que decirte qué. ¿Correcto? Abducción del brazo. Abducción del brazo. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Es como diciendo, oye, ya está viniendo. Ya está viniendo. ¿Ya está viniendo quién? O sea, tienes que decirme completo, ¿no? Porque yo no voy a adivinar quién viene. ¿Me dejo entender? Es igualito. Abducción del brazo. Igual. El fascículo anterior, entonces, abductor y flexor del brazo. El fascículo lateral o acromial es abductor puro del brazo. Y el fascículo posterior o escapular es abductor y extensor del brazo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tienen en común los tres fascículos, chicos? Los tres son abductores. Por lo tanto, ¿cuál es la principal función del deltoides? La abducción. Es el abductor más potente, es el que levanta los brazos hacia afuera. Esos son mis deltoides, ¿correcto? Los deltoides levantan los brazos hacia afuera, abductores. Es el principal abductor, ¿correcto? Pero también realiza flexión y extensión del brazo. Especialmente actúa cuando uno camina. Cuando uno camina, hace ligeras flexiones y extensiones del brazo, ¿verdad? Pues ahí actúa. O cuando uno marcha. ¿Me dejo entender? Muy bien. Perfecto. Y su inervación, ya lo mencionamos en la clase pasada, está inervado por el nervio axilar. Nervio axilar o circunflejo, que ya saben, nace del fascículo o cordón posterior del plexo braquial. Es rama terminal del fascículo o cordón posterior del plexo braquial. Y este nervio se caracteriza por rodear al cuello quirúrgico del húmero. ¿Se acuerdan? Por eso dijimos que cuando se fractura el cuello quirúrgico del húmero, se lesiona el nervio axilar o circunflejo, la consecuencia inmediata va a ser de que se paraliza el músculo deltoides. Y el movimiento que evidentemente el paciente no va a poder realizar, que es más visible, es la abducción. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente región, la región axilar. La región axilar, una pregunta básica que yo siempre le hago, por ejemplo, yo soy en Cayetano Heredia, y nuestros estudiantes siempre le ponemos, les enseñamos a definir, definan las zonas, definan las regiones, definan. Entonces ellos muy bien saben definir. ¿Qué cosa es la axila? ¿Correcto? La axila es una fosa, una cavidad, una región. ¿Ya? Porque increíblemente hay chicos que ya uno ve pues en años superiores, en la clínica, todo, y lo ve y dice, ¿qué es la axila? No, la axila es esta región entre el brazo y el tórax. O sea, no saben definir. ¿Quién les ha enseñado? Entonces, aprendan a definir. Uno de los conceptos en anatomía, yo les dije en la primera clase, en anatomía te enseña lenguaje médico. La anatomía te enseña a expresarte. ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces, es una de las razones por las cuales se enseña anatomía. Conocer el cuerpo humano. Conocer el cuerpo humano no solamente es aprenderse partecitas. Eso lo aprende cualquiera y con el tiempo. O aprenderte el nombrecito, el epónimo del fulano que descubrió tal cosa. Esos son sonceras, la verdad. Se los digo así categóricamente, yo soy miembro de la Asociación Panamericana. Entonces, lo importante es que aprendan a definir, a expresarse como médicos. Por ejemplo, la axila. ¿Qué es la axila? Es una fosa, una cavidad, una región. ¿Correcto? Aquí la vemos. Cuando uno ve la piel acá, donde se pone el desodorante, ¿no? Dice el desodorante, eso es la base de la axila. Pero la axila es una fosa que está detrás del pectoral mayor y que llega hasta la clavícula. ¿Correcto? Es una fosa bastante amplia. Y esta fosa tiene una forma especial. Tiene forma de una pirámide cuadrangular, de una pirámide cuadrilátera. Ahora recordemos nuestra geometría preuniversitaria. ¿Qué es una pirámide cuadrangular? ¿Qué es una pirámide cuadrilátera? Pues es una pirámide cuya base
es un cuadrado o un cuadrilátero. Eso es una pirámide, pues, ¿verdad? Pero además, esta pirámide está trunca, ¿no? Le cortan acá, le mochan la punta acá arriba. ¿Correcto? Entonces, es una pirámide cuadrangular, una pirámide cuya base es un cuadrilátero. ¿Correcto? Pues bien, esta pirámide, su vértice está arriba. ¿Dónde se encuentra el vértice de la pirámide axilar? Este vértice se encuentra justo detrás del punto medio de la clavícula. Detrás del punto medio de la clavícula. Ahí se encuentra el vértice. Y la base es la que se encuentra a nivel de la piel. A nivel de la piel, donde uno se echa el desodorante. Ahí. Esa es la base de la axila. ¿Correcto? Entonces, el vértice se ubica detrás del punto medio de la clavícula, la base se encuentra a nivel de la piel. Entonces, entre vértice y base, toda esta fosa es la axila. La axila es una fosa, una cavidad, una región. ¿Estamos claros? Aprendan a expresarse, chicos. ¿Ok? Bien. Entonces, si es una pirámide con forma cuadrilátera y su base tiene forma de un cuadrilátero, pregunta, entonces, ¿cuántas paredes tiene? 4, muy bien, 4. ¿Cuáles serán sus 4 paredes? Tendrá una pared anterior. Tendrá una pared anterior. Si hay una anterior, tácitamente debe haber una posterior también al fondo, una pared posterior, ¿verdad? Si hay adelante y atrás, ¿dónde más debe haber? A los lados, ¿verdad? Muy bien, doctor, muy bien. Lateral y medial. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. 4 paredes, pared anterior, posterior, lateral y medial. ¿Estamos de acuerdo? Pero pongámosle nombre. La pared anterior corresponde a la región pectoral. Ven acá que se ha abierto al pectoral mayor, lo han abierto, se ha abierto la pared anterior para poder entrar a la fosa axilar. ¿Se han dado cuenta? La pared anterior es la región pectoral, de los pectorales. La región posterior corresponde a la cara anterior de la escápula. ¿Cómo se llamaba la cara anterior de la escápula? ¿Qué músculo había ahí? Subescapular. Entonces la pared posterior corresponde a la región subescapular, la cara anterior de la escápula. La pared lateral corresponde al brazo, a la región del húmero. La pared humeral, la región humeral o braquial. Y la pared medial corresponde a la cara externa del tórax. Esto ya está, acá vemos a las costillas, ¿ven? Ahí están nuestras costillas. ¿Ven? La pared costal o pared torácica. Costal es referente a costillas. Costal o torácica. Entonces, esas son las 4 paredes de la axila, chicos. Anterior, región pectoral; posterior, región subescapular; lateral, región braquial o humeral; medial, región torácica o costal. ¿Quedó claro? Muy bien, es así de simple. ¿Ya? Perfecto. Ya habiendo visto entonces la forma que tiene la axila, sus paredes, sus límites, ahora hablemos del contenido. El contenido. ¿Qué hay dentro de la axila? Dentro de la axila, el elemento central dentro de la fosa axilar será ella. Esta, la que está pintada de rojo. ¿Cómo se llama? La arteria axilar. La arteria axilar es el elemento estrella en la fosa axilar. La arteria axilar. Ella es el elemento central. Todo lo demás lo describimos alrededor de ella. Ella es la protagonista, la actriz principal de la fosa axilar, la arteria axilar. Todo lo demás lo describimos respecto a ella. Entonces, el elemento central es la arteria axilar. Luego vamos a ver a su compañera, que acá está cortadita, la vena axilar. Acá la han cortado. Acá debería continuar la vena axilar. La vena axilar, su compañera. Luego vamos a ver, miren, ve, ¿quiénes la rodean? Los fascículos, los cordones del plexo braquial, o lo que antiguamente decían los troncos secundarios, ¿no? ¿Cuántos son? 3, ¿no? Muy bien, ¿se acuerdan? Anterolateral, anteromedial y posterior.
¿Por qué creen que se llama anterolateral, anteromedial y posterior? Precisamente por su posición con respecto a la arteria axilar. Por eso se llaman así. Miren acá, acá está. ¿Ven? Este es el fascículo anterolateral. Se encuentra ligeramente por delante y por fuera de la arteria axilar. Este es el fascículo anteromedial, por delante y por dentro. Y el otro se llama fascículo posterior. ¿Dónde espero encontrarlo? Detrás de la arteria axilar. ¿Verdad? Para ver el fascículo posterior tengo que sacarme del camino a la arteria axilar. ¿Estamos claros? Muy bien. Y además, en la fosa axilar van a haber ganglios linfáticos, nódulos linfáticos, ¿ok? Que vamos a ver en un momento. Muy bien, chicos. Entonces, rápidamente, la arteria axilar, acá está. ¿De dónde nace la arteria axilar? La arteria axilar, pues está colocado ahí, es continuación de esta arteria que viene más arriba. Es continuación de la arteria subclavia. ¿Correcto? Aquí está. Aquí está la arteria subclavia, que es una arteria que viene del cuello, Esta arteria subclavia se llama así porque se localiza por detrás y por debajo de la clavícula, por ahí se le encuentra, detrás y debajo de la clavícula, por eso le pusimos el nombre de subclavia. Y de la subclavia, cuando esta arteria cruza, cuando la subclavia cruza el borde externo, ¿qué hueso es este? ¿Qué hueso es ese? La primera costilla, muy bien, excelente. Cuando la arteria subclavia cruza el borde externo de la primera costilla, o también cuando la arteria subclavia cruza por detrás del punto medio de la clavícula, cualquiera de esos dos referentes sirve, y a partir de ese momento, la arteria subclavia ahora pasa a llamarse arteria axilar. Arteria axilar. ¿Correcto? Entonces, la arteria axilar es continuación de la subclavia. Es como una avenida aquí en las calles de Lima. Una avenida cambia de nombre a otra avenida, pero es la misma pista. ¿Pero por qué cambia de nombre? De repente porque ha cruzado con otra avenida importante, ¿verdad? Hay una referente. Igual acá. La arteria subclavia cambia de nombre, pero es la misma arteria, uno ve el mismo vaso. Pero por convención le cambiamos de nombre. De arteria subclavia le cambiamos de nombre a arteria axilar. ¿Cuál es la referencia para decir hasta acá es subclavia y a partir de acá es axilar? La referencia es el borde externo de la primera costilla o el punto medio de la clavícula, por detrás. ¿Correcto? Muy bien. Y esa es la arteria axilar. ¿Y hasta dónde va a ser axilar? Miren, ve, la arteria axilar baja y va a llegar acá, a este punto. ¿Cuál es la referencia inferior? El borde inferior cuando cruza detrás del borde inferior del músculo pectoral mayor. Ustedes se pueden tocar el pectoral mayor. Entonces tocan el borde inferior, hasta acá llega mi arteria axilar. Se empieza acá, desde el punto medio de la clavícula, hasta el borde inferior del pectoral mayor. En ese momento, cuando la arteria axilar cruza detrás del borde inferior del pectoral mayor, le cambiamos de nombre. De arteria axilar, ahora le vamos a llamar arteria humeral. Humeral. O también llamada arteria braquial. Humeral o braquial. Entonces, la axilar nace de la subclavia y termina dando la humeral. ¿Me dejo entender? Pero una es continuación de la otra. O sea, la subclavia se continúa como la axilar y la axilar luego se continúa como humeral o braquial. ¿Quedó claro? Y ya les he dado las referencias. Donde termina la subclavia comienza la axilar, donde termina la axilar comienza la humeral. ¿Quedó claro? Muy bien. En su camino, en su trayecto, como pueden apreciar en la imagen, entonces la arteria axilar nace aquí arriba, termina aquí abajo. En su camino, como pueden apreciar, suelta ramas. Suelta ramas, ¿correcto? Suele soltar 5 ramas. Ahí he puesto 6, porque las dos últimas, circunflejo humeral anterior y posterior, las dos últimas suelen nacer de un tronco común. En la cantidad de disecciones que hemos realizado, al menos aquí en Perú, ¿correcto? Hemos visto que las dos circunflejas nacen de un tronco común.
Correcto. Sin embargo, los libros las describen separadas. Probablemente en otras latitudes, en otras partes del planeta, nazcan separadas, ¿no? Pero aquí es bien frecuente encontrarlas naciendo juntas. Por eso es que suelo decir que son 5 ramas. Miren ustedes, ¿cuáles son las 6 o 5 ramas de la axilar? La primera rama suele ser esta arterita que ven acá. Esta arteria que ven acá. Esta es la arteria torácica superior. Ahí le he puesto el número 1. Arteria torácica superior. ¿Por qué se llamará torácica? Obviamente porque se pega al tórax. Se va hacia el tórax, ¿ven? Y va a irrigar los 2 primeros, va a ingresar a los 2 primeros espacios intercostales. Va a los 2 primeros espacios intercostales, primero y segundo, ¿correcto? Donde se va a unir con las arterias intercostales de esos espacios. Esa es la que suele ser la primera rama, la torácica superior. La segunda rama es una arteria cortita, aquí la vemos, creo que le he puesto acá el número, sí, número 2. Yo le voy a quitar el número porque me tapa la arteria. Ahí está, esta arterita acá es. Es una arteria cortita que suele medir 1 centímetro nada más de largo, ¿correcto? Y se llama, miren el nombre que he puesto ahí, la arteria tóracoacromial. Tóracoacromial. O también le decimos acromio torácica. Igualito es, lo mismo. Acromio torácico. Algunos dicen tronco, el tronco tóracoacromial o tronco acromio torácico. Cuando a ti te dicen la palabra tronco en anatomía, tronco, es cuando por lo menos da, o sea, más de 2 ramas. ¿Ya? Más de 2 ramas. En anatomía hay varios tronquitos por ahí. Entonces, tronco es cuando da más de 2 ramas. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta arteria tóracoacromial o acromio torácica suele dar 4 ramas, como pueden apreciar en la imagen. 4 ramas. La arteria tóracoacromial da 1, la arteria pectoral. 1, la arteria pectoral, o sea, la que va a irrigar a los 2 pectorales. 2, la arteria deltoidea. La arteria deltoidea, que va a irrigar especialmente al fascículo anterior del deltoides. 3, la arteria acromial. La arteria acromial, que se va hacia la articulación acromio-torácica. Y 4, la arteria clavicular o rama clavicular, que va a irrigar al subclavio y a la clavícula. Esas son las 4 ramas que suelta la arteria tóracoacromial o acromio-torácica. Repito, pectoral, deltoidea, acromial y clavicular. ¿Está claro? Sumamente simple, tú seguramente lo has visto en el colegio. Sumamente sencillo. Esas son ramitas que nacen del tronco tóracoacromial o acromio torácica, que suele ser la segunda rama de la arteria axilar. ¿Está claro? Muy bien. Nada más. Perfecto. Luego, la tercera rama. ¿Cuál es la tercera rama del axilar? Es esta arteria que ves acá. Esta es la llamada torácica lateral o torácica externa. Torácica lateral o torácica externa. ¿Por qué se llama así? Porque se pega al tórax. ¿Correcto? La torácica superior, ¿a qué espacios intercostales iba? A los 2 primeros, ¿verdad? Esa era la torácica superior. Va al primer y segundo espacio intercostal. La torácica lateral suele ir al tercero, cuarto, quinto y sexto. O sea, del tercer al sexto espacio intercostal. Del tercer al sexto espacio intercostal. Se junta ahí. Se anastomosa con las arterias intercostales de esos espacios. ¿Correcto? Del tercer al sexto espacio intercostal. Pero mira qué otro nombre tiene. Ahí le he puesto. La torácica lateral. ¿Qué otro nombre tiene? Famosísimo. La mamaria externa. La mamaria externa. ¿Y por qué le llamamos así? Porque irrigando esa zona que irriga también el 30% lateral de la glándula mamaria. Irriga el 30% de la mama. Es la segunda arteria más importante de la mama. La segunda, no es la principal, porque irriga solamente 30%. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. La cuarta rama del axilar
suele ser esta arteria. Esta arteria, siempre que la hemos visto, no sé si en otras partes del mundo será así, pero siempre que la hemos visto es la arteria más gruesa, la rama más gruesa de la axilar, esta. La rama más gordita del axilar es la arteria subescapular. Subescapular. La cuarta rama, la más gordita. ¿Correcto? Es lo que yo siempre digo, es la hija más gordita del axilar, que son sus 4 hijas, o sus 5 hijas. ¿Correcto? Esta es la más gordita. La subescapular. Cuarta rama. ¿Correcto? Y esta subescapular, como pueden apreciar, hacia abajo, miren, ¿ven? Se divide en dos. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta o no? Se divide en dos. ¿Cuáles son las dos ramas de la subescapular? Miren esta arteria, ¿ven? Que está rodeando al escápulo. Esta es la arteria circunfleja escapular. Circunfleja escapular. Y esta que va para abajo, es la arteria tóraco-dorsal. Tóraco-dorsal, que va a irrigar al músculo dorsal ancho. Al dorsal ancho. ¿Correcto? La tóraco-dorsal va a irrigar al dorsal ancho. ¿Ya? Entonces, la subescapular es la rama más gruesa. Suele ser, al menos en esta latitud, en esta parte del planeta, suele ser la más gruesa del axilar. Y se divide en dos ramas, la circunfleja escapular y la tóraco-dorsal. ¿Quedó claro? Extremadamente simple. Y por último, lo que yo digo, pues, es que la axilar tiene 5 hijas, pero las 2 últimas le salieron gemelas. Las 2 últimas le salieron gemelas. Las 2 circunflejas humerales, ¿correcto? Las circunflejas, las que rodean al cuello quirúrgico del húmero, ¿ven? Las que van a rodear al cuello quirúrgico del húmero. Una pasa por delante y la otra por detrás del cuello quirúrgico, ¿lo ven? Si pasa por delante se llamará anterior, si pasa por detrás se llamará posterior, obviamente. Entonces, circunfleja humeral anterior y circunfleja humeral posterior. ¿Por qué circunfleja humeral? Porque rodean al húmero. Hay que diferenciarla de la circunfleja escapular, ¿se acuerdan? La circunfleja escapular nace de la subescapular. La circunfleja escapular rodea la escápula. Las circunflejas humerales rodean al cuello quirúrgico del húmero. Ahora, aquí, este esquema del libro de Frank Netter, ¿correcto? El famoso autor Frank Netter, que, como ven ustedes acá, ven, este es un libro obviamente norteamericano, o sea, del Ecuador para arriba, en el hemisferio norte, estas arterias nacen separadas, ¿se dan cuenta? Están naciendo separadas, pero aquí casi siempre las vemos naciendo juntas, de un tronquito común. Yo le digo, el tronco de las circunflejas humerales. Por eso es que yo digo que la axilar suele dar 5 ramas. Pero ahí las ven separadas. Pues en 6 ramas, bueno, como que. ¿Está claro? Bien, entonces, perfecto. Ahí están entonces las ramitas de la axilar. Ya, chicos, no lo olviden. Perfecto. Ahora, ya vimos la arteria axilar. Hablemos de su compañera, la vena axilar. La vena axilar, miren, otro concepto también que quiero que sepan, fundamental. Cuando hablen de arterias, tomen en cuenta que la irrigación arterial, ¿cuál es la función de una arteria? Pregunta de colegio, ¿eh? ¿Cuál es la función de una arteria? Llevar sangre hacia los tejidos, irrigar los tejidos, ¿verdad? Por lo tanto, las arterias tienen como función principal llevar la sangre que salió del corazón, ¿verdad? E ir distribuyéndola por los tejidos. Por lo tanto, la irrigación arterial, chicos, es centrífuga. Va del centro del corazón hacia la periferia. Es centrífuga. Y en el caso del miembro superior, la irrigación va entonces de proximal a distal. Va a ir de arriba, desde la región escapular hasta la mano. ¿Me dejo entender? Va a llegar hasta la mano. Es el flujo sanguíneo arterial es centrífugo. O sea, en el caso del miembro superior va de arriba hacia abajo. ¿Me dejo entender? Igual en el miembro inferior. Va a ir de proximal a distal. En cambio, ¿cuál es la función de las venas?
¿Cuál es la función de las venas? La función de las venas es recoger la sangre. Por eso se habla del famoso retorno venoso. ¿Correcto? El famoso retorno venoso. Y por eso que cuando una vena se obstruye, se hincha esa parte del cuerpo. Porque has obstruido su retorno, has obstruido su drenaje. ¿Me dejo entender? Entonces, la función de las venas es recoger la sangre para regresarla nuevamente al corazón. Por lo tanto, el drenaje venoso, no se habla de irrigación venosa, por si acaso. No se habla, ese término está mal, no existe. Nunca me digan, ¿qué irrigan las venas? Ya de por sí ese tipo de pregunta está mal. Si alguien te pregunta eso, huye de ahí, ese te está engañando. ¿Ya? Nunca más lo escuches. Entonces, así de claro, irrigación venosa no existe, drenaje venoso. ¿Correcto? Entonces, las venas recogen sangre. Por lo tanto, el flujo sanguíneo venoso es centrípeto. Centrípeto. En arterial es centrífugo, venoso es centrípeto. Va hacia el centro, va hacia el sistema cardiovascular central. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, cuando hablamos de arterias, como las arterias van llevando sangre, las arterias dan ramas, ¿verdad? Las arterias dan ramas, van dando ramas. Pero nunca me digas que una vena da ramas. Está mal. Las venas no dan ramas. A las venas se les describe geográficamente, como los geógrafos describen a los ríos. ¿Cómo se forma un río? Un río se forma por afluentes. Afluentes. Los ríos afluentes pueden ser ríos conformantes, y finalmente, una vez formado el río principal, este en su camino va recibiendo ríos tributarios. Así hablan los geógrafos de ríos, ¿no? ¿Correcto? Lo que es en hidrografía. Entonces, nosotros igual hablamos de venas. No me digan que las venas dan ramas, eso está mal. Las venas tienen venas conformantes y reciben tributarias. ¿Me dejo entender? Entonces, así de claro. Por ejemplo, bueno, este video lo pueden escuchar en otra parte del mundo, pero el famoso río Amazonas, ¿cuáles son sus ríos conformantes? El Ucayali y el Marañón, ¿no? Muy bien, perfecto, cultura peruana. Es básicamente. Muy bien, entonces miren ustedes acá, aquí está la famosa vena axilar. Entonces, no me digan que la vena axilar, no la describan de arriba para abajo. Está mal. La vena recoge sangre. A las venas se le describe de abajo para arriba. De abajo para arriba. Las venas comienzan abajo y van formándose hacia arriba. ¿Me dejo entender? Porque su flujo sanguíneo es centrípeto. Entonces, lógico, la pregunta fundamental, ¿cómo nace? ¿Cómo se origina la vena axilar? No se les ocurra decir que nace acá arriba. Origen de la vena subclavia, ni se te ocurre, eso está mal. Te planto un cero, pero así redondo. Entonces, la vena axilar nace acá abajo. Generalmente nace por la unión de las dos venas humerales. Suelen ser dos venas humerales que se juntan y a veces también se junta una tercera vena, la vena basílica, que es una vena que sube por el brazo. Entonces, como he colocado ahí, es por la unión de las dos venas humerales y a veces también la vena basílica. Esas son las conformantes, o sea, las que le dan origen a una vena. En este caso, la vena axilar. ¿Correcto? Una vez formada la vena axilar, esta sube, y en su camino recibe tributarias, por supuesto que recibe tributarias. ¿Se acuerdan ustedes las ramas de la arteria axilar? ¿Se acuerdan las ramas de la arteria axilar? Cada ramita de la arteria axilar va acompañada de una vena, una venita, que tienen los mismos nombres que esas ramitas. Y esas venitas más bien tributan en la vena axilar. La última tributaria de la vena axilar y la tributaria más gruesa suele ser esta, la famosa vena cefálica. La vena cefálica suele ser la última tributaria de la vena axilar y su tributaria de mayor calibre.
que tributa en la parte alta de la vena axilar. Finalmente, la vena axilar, ¿cómo termina? La vena axilar va a terminar convirtiéndose en vena subclavia. Cambiando de nombre a vena subclavia, pasando los mismos puntos de referencia que dijimos cuando cambió la arteria axilar, o sea, borde externo de la primera costilla o detrás del punto medio de la clavícula. ¿Ok? Así se escribe la vena. Muy bien.